Muy buenos días de nuevo. Decíamos que hoy tenemos sesión doble de Más allá de la garita. Hemos hablado con Lorenzo Puche, un joven que investiga por Alicante, y vamos a hablar con una persona también joven, un poco más, pero también joven, de espíritu joven y también de edad, también bastante joven, que solamente con el nombre bastaría, es Dimas, y yo creo que en Navarán Dimas hay poco. Dimas, o Jesús Dimas Molina Carrillo, está al otro lado del teléfono, aquí muy cerca en Murcia, y no queríamos terminar esta serie de programas sin hablar con él, porque es un hombre que tiene mucho que contar. Dimas, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Dimas Molina Carrillo, decíamos que solamente con el nombre, porque Dimas, yo creo que en Abraham Dimas solamente eres tú. Sí, yo creo que sí, bueno, mi abuelo, tu abuelo, sí, que murió hace mucho tiempo, pero sí también era Dimas, sí, correcto. Bueno, Dimas hay que decir que es hijo de su padre, si lo conocemos todos, su padre era el hijo del obispo, ese hombre alto, de voz rotunda, de bigote poblado y que tantos buenos ratos nos ha hecho pasar en la zarzuela. Y ahora hablaremos también de él y de la zarzuela. Dimas, tú eres una persona, bueno, importante somos todos, porque te dedicas a algo que yo creo que Navarán es la primera persona realmente que se dedica profesionalmente a eso, que es a la escultura. Sí, bueno, lo combino un poco también con otro tipo de restauración, que es que yo tengo un bar en Murcia y entonces, bueno, pues de alguna manera, antes me dedicaba más de lleno al mundo de la escultura y actualmente lo combino un poco más con puse un restaurante en Murcia y, bueno, también me lleva mucho tiempo y, bueno, y por la mañana suelo estar en el bar y por las tardes suelo estar en el taller. Sí. Todo eso ligado también, porque yo sé que también te gusta la música y cantar también. Me encanta, lo llevo en la sangre ya de la familia, ¿no? O sea, Dimas es una persona, diríamos, como el robot multiuso, que hace un poco de todo y lo hace bien. Dimas, háblanos un poco de cómo empieza en ti la vocación por el ejercicio de la escultura. Pues mira, yo ya con 14 años tuve la suerte de conocer a Sánchez Lozano, al escultor. Yo vivía a 2 calles de su taller. Y bueno, pues lo conocí y me despertó un poco ese mundillo, me avivó ese gusanillo por la escultura. Yo estaba terminando EGB y pasé directamente a estudiar arte y oficio y combinaba los estudios con el taller de Sánchez Lozano. Y cuando ya estuve con él 7 años y luego estuve en Valencia, hice restauración en Valencia, ahí estuve 3 años y finalmente, bueno, pues me dediqué un poco más de lleno al mundo de la escultura, hasta que, bueno, ya hace también como unos 10 años o por ahí, lo combiné con ser modelista en una empresa de Belénes de Murcia. Estuve 8 años en una empresa en Belénes Ramírez, estuve 8 años de modelista y yo le dejé hecho más de 300 modelos originales que luego ellos iban repitiendo y lo iba combinando también con la escultura. Y actualmente, ya cuando terminé con ese mundo de Belén, pues entonces fue cuando abrí el restaurante y, como digo, actualmente tengo la oportunidad de trabajar en ambas cosas. Dimas, tú que has estado muy cerca de Sánchez Lozano, ¿cómo era la personalidad de Sánchez Lozano? Pues Sánchez Lozano era una persona extraordinaria y, como todos los artistas, según dicen, que estamos todos muy raros y él pues no era ninguna excepción, no, pero sobre todo una gran persona, un hombre enamorado de su trabajo. Él, ya incluso cuando yo lo conocí, que ya era mayor, su vida entera era levantarse, ponerse a hacer cosas, hacer esculturas. Ya estaba retirado cuando yo empecé, entregó su última imagen, que fue un Cristo del Rescate para Lorca, y los años que estuve estando con él allí, pues él me enseñó modelado, las técnicas de policromía más saltillescas, más clásicas, y sobre todo me enamoró de la escultura, su forma de explicármela, su forma de cómo él lo vivía con muchísima intensidad, y además era un hombre creyente. Entonces siempre me hablaba de que tenía miedo porque decía que ya era muy mayor, si cuando se encontrase con el Señor y con la Virgen serían parecidos a como él lo hacía, o si le llamaría la atención porque no los hizo tan bonitos, ¿no? Un hombre muy creyente, muy artista, era infinitamente artista. Él renunció a todo tipo de premios que le entregaban, que eran continuamente los premios los que le iban llegando, pero él siempre dijo que no, porque él lo que quería era estar en su Murcia y simplemente quería el reconocimiento de los amigos, que fuéramos allí. Cuando yo faltaba me llamaba, vente un rato simplemente a hablar conmigo, ¿no? Y bueno, pues para mí fue un tesoro descubrir una persona tan importante y tan artista, una gran persona y un gran artista. Ahí tenemos a su Virgen del Amor Hermoso, y él tiene una relación con don Antonio Hielo, con el sacerdote del santuario. Sí, una relación muy estrecha, correcto, sí. Uh-huh. Era ¿qué le debía, digamos, cómo veía la obra de sabes que la escultura en Murcia tiene a Salcillo como la figura clave? ¿Qué le debía a Sánchez Lozano? ¿Cómo veía la obra de Salcillo?
Él era un enamorado de Salsillo, pero es verdad que él, con su forma él tenía como un concepto muy concreto, muy suyo de la escultura. Él divinizaba todo lo que hacía. Entonces, si hacía un sayón, lo hacía especialmente guapo. Para él, la belleza era importantísima. Entonces, él tenía unos cánones de belleza más cercanos a la escuela griega, ¿no? Y Salsillo para él era un referente, pero él siempre divinizaba todo lo que hacía, ¿no? Sus imágenes, las imágenes más bellas que tenemos en Murcia, bueno, y la muestra está en Abarán, la Virgen del Amor Hermoso, la que hace la reverencia, sí, para que lo entendamos, y bueno, también la Virgen del Oro, sabemos que la patrona, el rostro no es de él, pero todo el cuerpo sí que lo hizo Sánchez Lozano, así como la anterior Virgen del Oro, que se la encargó también, sí, don Antonio Hielo. Y él tenía, aunque era muy saltillesco, ya digo, tenía un estilo muy personal, sí, que además lo hacen totalmente inconfundible. Uno ve una imagen de él y sabe al momento que es Sánchez Lozano, ¿no? Un concepto de belleza muy concreto que a mí siempre me entusiasmó. Vamos a ponerte una música que seguro que te sonará de algo, ya recordamos también un poco el ayer. El cosa con su brioso cordel a las templas siempre atrote, el mundo es un azote, porque nunca da cuartel. Y si quieres en la guerra al vencer, al volver es más terrible, porque cae un hambre horrible y de sueños de imposible, y su canto es el deber, el deber, y no pagar. Vosotros de Cafán, que sobre caballo van, sin temor y sin desmayo. Vosotros de Cafán, que en la guerra son un rayo y en la paz un huracán. ¿Dónde irán? Bueno, Dimas, te suena esta música, ¿no? ¿Y a qué te recuerda? Pues te recuerda? Te la hemos puesto a propósito. Sí, bueno, me emociona muchísimo, ¿no? Porque para mí sigue todavía muy reciente la muerte de mi padre, y ese cuarteto cómico de la Katiuska, ¿no? Los Cosacos, sí, de Kazán, donde mi padre hacía un Bruno Beat inolvidable, sí, inolvidable como todo lo que él hacía, que para mí, que me perdonen la falta de objetividad, para mí mi padre fue único e irrepetible en su forma de entender la zarzuela y el escenario. Y Katiuska, una de las obras que él bordaba especialmente, me emociona muchísimo escuchar. ¿Cómo empieza, Dima, tu padre con la zarzuela? Yo conozco toda la vida, tú lo conoces también toda la vida con la zarzuela. ¿Cómo se enrola él en este mundo de la zarzuela? Bueno, cuando yo ya voy teniendo uso de razón, él ya estaba en la zarzuela, porque él empezó antes de casarse incluso. Entonces yo recuerdo que yo iba creciendo y en mi casa pues se hablaba mucho de la zarzuela, y yo sé que mi padre era viajante, y yo recuerdo que los viernes venía tarde, venía de noche, se duchaba, cenaba rápido y se iba vámonos corriendo a Barán, que tengo ensayo. Y se iba a Barán, y yo empecé a irme con él al ensayo. Y para mí el ensayo era como ir, pues, seguramente para otro niño ir a Walt Disney. Yo era feliz en el Teatro Guerrero, sentado en una butaca, Guerrero que ya no estaba en activo, y ver a mi padre ensayar en el escenario con una bombilla solamente, y mi padre si me quería convencer, me quería decir, si te portas bien, para mí no era te compro esto, si te portas bien te llevo al ensayo. Y vi a mi padre desde que era niño crecer y ser un enamorado de la zarzuela, y estar pues totalmente entregado. Ya te digo que venía de trabajar de 15 días y corriendo se marchaba a Barana a ensayar, y yo me veía con él y con mi madre. Y bueno, para mí aquella infancia junto a mi padre en el Guerrero, y luego ya también en el Cervantes, viendo cómo él hacía diferentes papeles, pues para mí creo que son los años más felices de toda mi vida, sin duda alguna. Sí, yo creo que él formaba parte de una generación que había visto la zarzuela, que vivía la zarzuela. Pedro, José María, él, tanta gente, que Agustín, que vivían en la zarzuela, no la actuaban, sino que vivían la zarzuela. La zarzuela era para ellos pues una forma de entender la vida, le daba sentido a su vida. Totalmente. Él se entregaba por completo. Ya te digo, no sé si hoy en día alguien haría algo parecido, de venir durante 15 días a veces o una semana entera en la carretera, en el camión, y él corriendo, pero para él no era ninguna obligación penosa, al contrario, él era un gozo corriendo, irnos a Barana a ensayar, y llegaba y allí se cambiaba por completo, no se notaba el cansancio. Y yo lo he visto en casa, repasar los papeles, y lo he visto estar enamorado de la zarzuela. Yo tengo una imagen especialmente preciosa que para mí me emociona muchísimo, y
y es que para mí mi zarzuela preferida es el Cantar del Arriero, y que por cierto este año he oído que la van a poner en Abarán, en la fiesta, con lo cual ya estoy entusiasmado. Y yo tengo una imagen de las miles y miles que tengo de mi padre ensayando y actuando. Para mí, si me dicen quédate con una imagen, yo me quedo con mi padre haciendo el de tenor cómico en el, creo que Braulio el nombre, en el Cantar del Arriero, y acompañado de que nadie se moleste, por Dios, pero no lo puedo evitar, lo tengo que decir, ya con esta edad uno se puede permitir esos lujos, acompañado de la mejor cómica que ha dado la zarzuela, no sé si a nivel regional, que es Chelo. Yo cuando mi padre y Chelo hacían el Cantar del Arriero, yo recuerdo que yo no cerraba la boca, o sea, para mí era algo maravilloso. Sí, era un contraste, pero una pareja muy... Ya también en Cayuca hacen una pareja extraordinaria también los dos. Totalmente. Era una pareja que se complementaban perfectamente, eran muy diferentes, pero Chelo era una gran actriz y cantante al mismo tiempo. Tú también has salido, Dimas, creo yo, alguna vez en la zarzuela, quiero yo recordar. Sí, pero siempre ha sido en el coro. Yo nunca tuve la intuición de que valía para cantar como solista, muchísimo menos, ni siquiera para un papel hablado, ¿no? Y yo ya me incorporé cuando yo ya tenía 20 y tantos años, porque me acuerdo que mi primera actuación fue con mis padres, ya me incorporé al coro con los Amigos del Arte en Montilla del Palancar, en una Rosa del Azafrán. Ahí me incorporé y también se incorporó mi madre, y mi madre era simplemente la que acompañaba a mi padre a vestirlo y tal, pero ya a partir de ese momento mi madre y yo compartíamos escenario con él, los dos en el coro, sin ningún papel relevante, pero viviéndolo desde dentro, la emoción que supone estar en un escenario y con todo eso que se vive entre bastidores, ¿no? Y para mí recuerdos absolutamente imborrables de mi mundo de la zarzuela, maravilloso. Has vivido y vives realmente dos mundos, dos de las bellas artes más sugerentes, la música y también la escultura. ¿Cómo compaginas tú un poco una con la otra? Yo creo que todas las artes son complementarias. Sí, realmente cuando yo, por ejemplo, yo entro al taller, y lo he hecho siempre, cuando yo llego a mi taller, lo primero que me hago es poner música, normalmente marchas pasionarias o zarzuela. Y en ambas con ambas músicas me siento profundamente inspirado, ¿no? Y entro en ese mundo y ahí pues me pongo a crear, me pongo a modelar, me pongo a restaurar, y yo necesito escuchar de fondo o marchas de Semana Santa o zarzuela. Alguien dirá, ¿y la zarzuela? Pues a mí la zarzuela me inspira mucho porque me habla mucho de arte y me conecta mucho con ese mundo interior que yo me gusta vivir, ¿no? Porque para mí también la escultura es una forma de mostrarme, igual que cuando canto estoy en un grupo de música religiosa hace ya 25 años, con el grupo Siloé, y cuando tengo la oportunidad de cuando canto en los conciertos, yo siempre digo que yo transmito, porque yo suplo mi voz, una voz muy normal y corriente, pero sí que canto desde el corazón, intento desde el alma, canta desde el alma, yo te he visto y cantas desde el alma. Correcto, y mi espíritu se expresa a través de la voz y también a través de las manos cuando hago alguna escultura, ¿no? Pero eso son artes muy, muy compatibles que yo vivo con muchísima intensidad, las dos, muchísima. Todas tienen en la base una cualidad que no es demasiado frecuente, pero que tú tienes en gran medida, que es la sensibilidad, es decir, la capacidad de emocionarse y de sentir lo bello. Y eso es una facultad, una virtud que hoy, por desgracia, no es demasiado frecuente. Pero claro, tú la vives en la música, la vives en la cultura, la vives en el arte en general, la vives en la música religiosa, y es una suerte. A veces el exceso de sensibilidad también tiene sus riesgos, pero bueno, es preferible, porque a veces es mejor ser insensible. Una vez leí yo que es ser insensible al que le dé todo igual a uno que ser especialmente sensible, porque a veces se sufre más. Pero es una suerte tener un paisano que destaque en la cultura, que destaque en la música, que tenga una visión, digamos, también de su pueblo importante, porque ¿qué es a ti, Dimas, que viene de vez en cuando, lo que más realza del carácter abaranero, lo que más te gusta del carácter de Abarán? Para mí Abarán siempre fue importante, ¿no? Pero es verdad que conforme te vas haciendo mayor, yo me doy cuenta que yo antes solamente iba, cuando ya dejé, mis padres ya pues se retiraron y ya no había zarzuela, pues iba mucho menos, ¿no? Iba solamente, pues es el domingo de resurrección, el día del niño, totalmente, y algún día más de Semana Santa, y en las fiestas me escapaba algún día. Pero desde que hace ya algunos años, es verdad que tengo como una necesidad casi imperiosa, ¿no? De ir a Abarán. Necesito... Y sé que Abarán, pues para mucha gente dicen que está muy cambiada, y posiblemente lo esté, ¿no? Pero Abarán siempre será Abarán. Yo cuando estoy en Abarán, es solamente allí cuando noto que estoy en mi casa, estoy en mi tierra, que estoy con mi raíz, ¿no? Y familia
fallecieron y están todos en Abarán, y ahora voy mucho a visitarlos allí, a visitar el cementerio, y cuando me muevo por el pueblo, pues noto que aunque las cosas cambien, aunque los tiempos no sean seguramente los mejores para el pueblo, Abarán sigue teniendo una enorme ganas de vivir, es enormemente generosa. Habrá que verlo el día del niño, ¿no? Habrá que verlo yo, mis amigos cuando me lo llevo me dicen, pero ¿cómo puede ser que las casas abiertas para entrar a tomarnos algo? Y es que el día del niño es el día que saca lo mejor de Abarán, ¿no? El día del niño es como el día de la reverencia, el abaranero se hace más abaranero que nunca. Y yo con la edad me he hecho más abaranero que nunca. Cuando me dicen, tú eres de Murcia, digo, no, soy de Abarán. Y ya lo digo casi con más fuerza. ¿Qué obra has hecho para Abarán, tú, Dima? ¿Has hecho alguna escultura para este pueblo? En Abarán principalmente hice restauraciones, creo que restauré la mayoría de las imágenes. La primera con la que yo restauré fue la de mi cofradía, ¿no? Que fue el Nazareno. Mi padre y mi abuelo y mi tío Cañete, todos han sido cabo de andas del Nazareno, y yo empecé a restaurar en la imagen del Nazareno, y luego a partir de ahí pues restauré la mayoría de las imágenes, la Magdalena, muchísimas, la Dolorosa, la Soledad, y tuve la oportunidad de hacer un Pilatos, que es el que sale actualmente con el Ecce-Homo, un Pilatos, y este año pasado, ¿no? El anterior, bueno, pues me apetecía mucho ver, pues cuando yo vaya y que cuando ya no esté, que las procesiones de Abarán se abran con una imagen mía, y entonces me apetecía mucho donarle una imagen de un niño Jesús, y lo hice, ¿no? Y actualmente el niño Jesús que abre hace ya 2 años, que abre las procesiones es mío, una imagen que yo hice con muchísimo cariño. Es una satisfacción ver que las desfiles de Abarán comienzan con una obra de un abaranero. De sí, todas las imágenes que desfilan a Abarán, alguna, ¿cuál es un poco aquí como escultor la que más te impresiona, la que más te llega, la que más te gusta? A ver, si lo digo a nivel emocional, porque lógicamente yo me he criado poniendo flores desde chico, claveles a los pies del Nazareno, y ya te digo, para mí el Nazareno, pues no sé, a nivel emocional digamos que ocupa el puesto más importante, pero es verdad que siento especial debilidad por la belleza de uno de los rostros que salen en Abarán en Semana Santa, y si se me ocurre me viene enseguida a la cabeza el rostro de la Samaritana o el rostro de la María Magdalena, de la original, de la que sale creo que es la noche del Viernes Santo, ¿no? la de toda la vida. Luego hice una pequeña copia para el Domingo de Resurrección y otra muy distinta para el Miércoles Santo. Pero esa primera Magdalena, que además yo la restauré también de muy de joven, así como la Samaritana, son 2 rostros que a mí me parecen especialmente bellísimos, ¿no? Bellísimos. Y sobre todo, y a nivel emocional, como digo, pues siempre seré el Nazareno. Has hecho imágenes, he visto en internet, pues para muchísimos pueblos, Dimas, es una satisfacción para ti, pero también para tu pueblo, Alguaza, Pulpí, Águilas, Alcantarilla, Archena, Piego, Albudeide. Has hecho imágenes de todo tipo. ¿Cuál es un poco, qué es lo que a ti más te gusta modelar en la imaginería religiosa? Pues la Virgen, San Juan, el Señor, ¿qué es lo que haces tú un poco, lo que te gusta más hacer? A ver, a mí particularmente, donde más disfruto trabajando, siempre, no sé por qué, ha sido siempre, desde pequeño tuve la intuición, de hecho cuando quise dedicarme a la escultura, dije, bueno, voy a hacer una escultura y si no me sale bien, no hago nunca más, pero voy a hacer la que me apetece. Y siempre fue hacer Santa María Magdalena, la cosa no sé por qué, y de hecho con el tiempo hice 4. Y la primera que hice fue para Alguaza y para mí, no sé, tiene una impronta especial. Yo siempre he disfrutado mucho con la imagen de María Magdalena, aparte que como personaje bíblico me entusiasma. Pero es verdad que luego ya cuando tuve que hacer, yo donde más imágenes tengo es en pliego. En pliego tengo, desfilan en Semana Santa, creo que son 6 imágenes mías, de tamaño natural. Una Piedad, un Cristo crucificado, el patrón de pliego también es mío, es Santiago. Y en fin, tengo muchas imágenes, y donde realmente yo llegué al culmen en cuanto a lo que yo era capaz de hacer, que ni yo mismo me lo creía, fue cuando me encargaron un crucificado, Cristo del Amor, para Pego, y era una anatomía, que tuve que dar clases de anatomía, porque realmente para mí eso era muy complicado, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues salió una imagen muy bonita, y en el pueblo le tiene muchísimo cariño. Ahí disfruté mucho, y donde más he disfrutado, y lo que más he hecho, no te digo, no sé por qué, pero han sido siempre imágenes de María Magdalena. Dima, ha sido una verdadera delicia hablar contigo, una persona tan polifacética que engloba la música, la restauración, la escultura, la música de zarzuela, música religiosa. Es decir, un hombre, diríamos, casi del Renacimiento, un hombre eso que toca todas las artes, y es un orgullo para Abarán el contar con una persona que tiene una obra escultórica, que tiene una sensibilidad y una difusión también, porque cuando se habla de Dima se habla de Abarán también, o sea, cada obra va unida a ti, al nombre y también a tu procedencia, eso es importante. Muchísimas gracias por esta conversación, y saluda, tienes aquí en Abarán mucha gente que te conoce, y si quieres saludar al final. Sí,
pues ha sido un placer compartir contigo este rato, lo has hecho muy fácil además, y yo, bueno, pues en Abarán me queda ya muy poquita familia, mis primos, ¿no?, a los que quiero muchísimo, y mis amigos de la infancia, ¿no?, y a todos ellos, no quiero, para no dejarme a nadie, no nombro a nadie, pero a todo el pueblo de Abarán decirle que me siento profundísimamente orgulloso de ser abaranero, que cada día me siento más orgulloso de Abarán, y que si algo no nos gusta, que lo que hay que hacer es luchar por cambiarlo, porque la esencia de Abarán no se va a perder nunca mientras que haya gente enamorada de Abarán, como es tu caso, y que hagáis cosas tan bonitas como lo que hacéis con este programa. Así que para todos un abrazo fortísimo y que viva Abarán siempre. Muchísimas gracias de corazón, Dimas, y hasta una próxima ocasión que nos veamos aquí en el pueblo, aquí cerca de la ermita. Todo tiene que salir bien a la fuerza. Cuando se está muy cerca de la sombra de la ermita, de la torre de la ermita y de los santos médicos de la ermita, nada puede fracasar. Muchísimas gracias, Dimas, y hasta una próxima ocasión. Un abrazo fuerte para todos. Muchísimas gracias a todos.